Hay momentos en la vida en los que el mundo se detiene. Puede ser en medio del ruido de una ciudad o en el silencio absoluto de una madrugada sin sueño. A veces te sorprende en una conversación trivial, otras veces te golpea en una pérdida, en una crisis, en un no sé qué me pasa que te atraviesa de lado a lado. Y ahí, justo ahí, te haces la pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Esto es todo? ¿Esta es mi vida o solo una repetición de lo que otros esperaban de mí? Tal vez no te lo digas en voz alta, tal vez ni siquiera lo pensás como una gran revelación, pero lo sentís. Un cosquilleo detrás de los ojos, un temblor en el pecho, una sensación de que algo no encaja, aunque todo debería estar bien. Y entonces empezás a buscar. No sabes qué, pero buscas. Buscas sentido, autenticidad, verdad. Una manera de vivir que no te haga sentir un impostor en tu propia piel. Y es ahí donde entran ellos. Dos hombres que, aunque nunca se conocieron, parecieran hablarse a través del tiempo. George Ivanovich Gurdjieff y Jiddu Krishnamurti. Dos maestros del despertar. Dos formas radicales de entender lo humano. Dos estilos que parecen opuestos, pero que apuntan al mismo corazón del problema. Vivimos dormidos. Gurdjieff, nacido en la frontera del Cáucaso, fue un viajero incansable por las escuelas esotéricas de Oriente. Trajo a Occidente un mensaje feroz. El ser humano no puede hacer. Cree que elige, que decide, que ama, pero en realidad reacciona. Repite, funciona como una máquina. Su propuesta era cruda, exigente, incómoda. Trabajá sobre vos mismo. Observate, despertá. Pero no a través de palabras bonitas, sino con práctica, con disciplina, con fricción. Krishnamurti, en cambio, nació en la India bajo la tutela de la Sociedad Teosófica, que lo proclamó como el nuevo Mesías. ¿Y qué hizo él? Renunció, rompió con todo, se paró frente al mundo y dijo: «La verdad es una tierra sin caminos». Para Krishnamurti no hay técnicas, no hay escuelas, no hay gurús. La libertad no se alcanza siguiendo a nadie. Solo se logra cuando uno mira directamente, sin intermediarios, sin estructuras, sin miedo. Dos posturas, dos caminos y una misma urgencia: despertar. Pero ¿despertar de qué? Del condicionamiento, de las ideas heredadas, de la necesidad de complacer, de los miedos que nos moldearon desde chicos, del personaje que armamos para sobrevivir, del yo que se adapta y se pierde. En este video vamos a explorar el diálogo imposible pero necesario entre Gurdjieff y Krishnamurti. No como una comparación técnica, no para elegir quién tiene razón, sino para ofrecerte un espejo doble, dos miradas que apuntan hacia el mismo centro, vos. Vamos a ver qué dicen sobre el ego, sobre la libertad, sobre el papel del maestro, sobre el trabajo interior. Y lo vamos a hacer no desde la teoría, sino desde la vivencia, porque lo que estos hombres proponen no es filosofía, es una transformación real y dolorosa, pero también liberadora. ¿Podés despertar sin guía, como decía Krishnamurti? ¿O necesitas una estructura, una técnica, un trabajo sobre sí, como enseñaba Gurdjieff? ¿Existe realmente la libertad interior? ¿O es solo otra ilusión más para calmarnos? Este video no te va a dar respuestas cerradas, pero si prestas atención, si te animás a mirar sin escaparte, puede que al final no seas el mismo que le dio play. Porque cuando Gurdjieff te mira desde sus ojos penetrantes y Krishnamurti te habla con su voz serena e implacable, no lo hacen para impresionarte, lo hacen para despertarte. Y esa sacudida, ese silencio incómodo que sentís ahora mismo, es la señal de que algo en vos ya empezó a moverse. Así que quédate, respirá, soltá el juicio y escuchá, porque este no es un video sobre ellos, es un video sobre vos, sobre quién sos y sobre quién podrías llegar a ser si dejás de dormir. ¿Qué es el ego? Esa palabra que repetimos como si supiéramos lo que significa, como si pudiéramos señalarlo con el dedo,
cuando, en realidad, el ego somos nosotros mismos actuando sin darnos cuenta. Para Gurdjieff, el ego no es una sola cosa, no es una identidad sólida, ni un enemigo a combatir. Es, más bien, un enjambre, una multitud caótica de pequeños yoes que toman el control de nuestra vida, uno por vez, según la situación. Un yo dice, voy a levantarme temprano mañana, y otro yo, al día siguiente, dice, 5 minutos más. Un yo ama, y otro, más tarde, odia. Uno quiere superarse, y otro solo quiere placer inmediato. Gurdjieff lo resumía con brutal claridad. El hombre no tiene un yo, tiene muchos yoes. Somos marionetas de una confederación interior desorganizada. Creemos tener voluntad, pero no la tenemos. Creemos actuar por decisión propia, y no notamos que la mayoría de nuestras acciones son automáticas, condicionadas, reactivas. Y acá es donde empieza el escándalo filosófico. Porque si no tenemos un yo verdadero, ¿quién toma las decisiones en nuestra vida? ¿Quién se levanta cada mañana? ¿Quién ama, odia, sueña, fracasa? Según Gurdjieff, nadie. Todo ocurre. Vos no hacés, vos sos hecho. La única forma de romper este hechizo es a través del recuerdo de sí, una práctica constante de autoobservación, de estar presente, de ver lo que pensás y sentís mientras lo pensás y lo sentís. Ese momento de doble atención, en el que sabes que estás pensando, que sabes que estás reaccionando, es el primer paso hacia un yo real, hacia la unidad interior. Krishnamurti, en cambio, lo decía de otra manera. Para él, el ego es una construcción del pensamiento. Es el resultado de años, no, de siglos de condicionamiento. Desde que nacemos, nos enseñan que somos un nombre, una nacionalidad, una religión, una familia. Nos dicen que está bien y que está mal, que es exitoso y que es fracaso. Y con esa información se construye el ego. Pero, según Krishnamurti, ese ego no es real. Es un producto de la memoria, un archivo de experiencias pasadas que proyecta constantemente miedos y deseos hacia el futuro. Y ese archivo está todo el tiempo defendiéndose, comparándose, midiéndose, queriendo ser más que el otro, queriendo ser especial, único, seguro. Y eso, para Krishnamurti, es la raíz del sufrimiento humano. El ego no es solo ilusión, es la causa de la guerra, del conflicto, del apego. Es lo que te hace decir esto es mío, lo que te hace competir, compararte, temer al rechazo, buscar aprobación. Por eso, su propuesta era clara: mirá sin el ego, mirá sin juzgar, sin comparar, sin proyectar. Observa lo que ocurre sin el observador, sin la interferencia de la historia que te contaste sobre vos mismo. Y en ese mirar puro, sin deseo de cambiar nada, el ego pierde fuerza. Fíjate cómo, sin conocerse, Gurdjieff y Krishnamurti coinciden en algo esencial. Lo que llamamos yo es en realidad un actor, un personaje que improvisa, una máscara. Pero mientras Gurdjieff propone ordenar esa multiplicidad de yoes para construir un centro de gravedad permanente, Krishnamurti propone disolverlos por completo a través de la observación radical. Uno quiere formar un verdadero yo, el otro destruir la ilusión del yo. Dos propuestas, dos caminos y una misma meta: liberarte del impostor que vive en vos. Ahora bien, si ese impostor está tan arraigado en tu vida, si se camufla incluso cuando buscas superarte, ¿cómo lo detectás? ¿Cómo sabes cuándo estás actuando desde él y cuándo desde algo más auténtico? La respuesta está en la atención. Para ambos maestros, la atención es la llave. No la atención mecánica, sino la atención despierta, viva, silenciosa. Es esa atención la que te permite ver en tiempo real quién está hablando dentro tuyo, quién está decidiendo, y si esa voz sos vos o una programación que nunca cuestionaste. La próxima vez que digas yo quiero, pregúntate, ¿quién quiere eso en realidad? Y quédate ahí, en la incomodidad, en la pausa, en ese espacio donde ya no tenés certezas, pero por primera vez estás presente.
Desde siempre, el ser humano ha buscado guías, figuras que lo orienten, que le digan por dónde ir. Desde el chamán de la tribu hasta el terapeuta moderno, parece que hay una necesidad ancestral de que alguien más nos diga, por acá sí, por allá no. Y sin embargo, cuando se trata del despertar interior, esa necesidad puede convertirse en una trampa. Gurdjieff lo sabía, y Krishnamurti lo gritó a los cuatro vientos, pero lo hicieron de formas completamente distintas. Para Gurdjieff, el maestro es esencial, no porque te salve, no porque tenga la verdad absoluta, sino porque solo no podés ver tus propios puntos ciegos. Él lo decía así: el hombre no puede despertar por sí mismo. Necesita fricción, necesita ser confrontado, necesita a alguien que lo saque del letargo, que le muestre que lo que él llama vida consciente es, en realidad, una rutina bien maquillada. En las escuelas fundadas por Gurdjieff, el maestro cumple una función extraña. No adoctrina, no mima, no responde a tus caprichos. Te pone frente a tus contradicciones. Te incomoda, te exige. Porque solo en esa fricción, decía Gurdjieff, se genera el fuego interno que puede despertar algo más real. Pero esto tiene un riesgo enorme, que el alumno idealice al maestro, que confunda la guía con la autoridad, que se someta, que deje de pensar por sí mismo. Y ahí es donde entra Krishnamurti como una daga. Krishnamurti vivió en carne propia lo que significa ser puesto en un pedestal. Desde pequeño fue moldeado para ser el instructor del mundo, el nuevo Mesías de la teosofía. Lo educaron, lo protegieron, lo prepararon para liderar una organización espiritual global. ¿Y qué hizo él cuando cumplió 34 años? Se paró frente a miles de personas, rompió la orden que lo había creado y declaró: la verdad es una tierra sin caminos. Krishnamurti creía que cualquier tipo de autoridad espiritual era peligrosa, incluso la que nace del amor y la admiración, porque en el momento en que seguís a otro, dejás de mirar por vos mismo, y entonces te perdés. Para él, la verdad no se transmite, no se enseña, no se puede poner en palabras, solo se descubre cuando uno observa sin intermediarios. Eso incluye al maestro, incluye la tradición, incluye las ideas que más admirás. No sigas a nadie, decía, ni siquiera a mí. Y ese mensaje, tan radical, tan liberador, es también profundamente solitario, porque al negarte un camino trazado, Krishnamurti te deja en el desierto, y es en ese desierto donde tenés que encontrar tu propia brújula. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Gurdjieff, que dice que solo no podés? ¿O a Krishnamurti, que dice que si seguís a alguien, te perdés? La respuesta no es binaria, no es uno u otro. Tal vez ambos estén hablando de etapas distintas del mismo proceso. Quizás, al principio, cuando todavía no sabes distinguir tus automatismos, necesitas un reflejo externo, alguien que te confronte, que te muestre lo que no querés ver. Pero si ese alguien se convierte en una muleta, si empezás a vivir para agradarlo, para cumplir sus expectativas, para repetir sus palabras, entonces dejás de crecer. Y ahí es donde la enseñanza de Krishnamurti se vuelve esencial. Romper con toda autoridad, incluso con la del maestro que te ayudó a empezar. Porque el objetivo no es seguir a nadie, es ver por vos mismo, estar tan despierto, tan lúcido, que ya no necesitas referencias externas. Y eso, paradójicamente, es lo que un verdadero maestro, como Gurdjieff o Krishnamurti, quiere para vos. No discípulos, no fans, no seguidores, sino seres libres, capaces de mirar, de discernir, de caminar sin muletas. Entonces, si estás buscando una guía, si querés que alguien te diga qué hacer, pregúntate: ¿estoy buscando aprender o estoy escapando de la responsabilidad de decidir por mí mismo? Porque hay una línea muy fina entre el aprendizaje y la obediencia, y cruzarla puede costarte tu libertad interior. ¿Te detuviste alguna vez a mirarte mientras actuás? No me refiero a verte en un espejo, sino a observarte mientras pensás, mientras reaccionás, mientras hablás, en tiempo real. Como si una parte de vos se separara un instante y te dijera:
Eso que estás haciendo, ¿de dónde viene realmente? Esa es la puerta de entrada a uno de los ejercicios más radicales de transformación interior, la autoobservación. Para Gurdjieff es el primer paso. Sin ella, todo lo demás es decorado. La autoobservación es el fuego que ilumina los rincones oscuros de tu mente, la linterna con la que entras en el sótano donde viven los yoes fragmentados. Pero ojo, no es lo mismo que pensar sobre vos. No es análisis, no es introspección intelectual. Gurdjieff lo diferenciaba así. Cuando pensás sobre vos, estás en el pasado. Estás narrando, contándote una historia. Cuando te observás, en cambio, estás presente. No explicás lo que haces, solo lo ves. Es la diferencia entre ver una foto tuya y mirarte en un espejo mientras respirás. Y esa mirada, esa atención cruda, directa, sin justificar, es la que empieza a romper el automatismo. Te das cuenta de que te reís para agradar, de que hablás por ansiedad, de que te ofendés por inseguridad, de que ayudás para sentirte valioso. Y esa toma de conciencia, aunque duela, es la semilla del cambio, porque solo podés transformar lo que ves. Krishnamurti, desde otro lenguaje, proponía damismo, pero lo llevaba aún más lejos. Para él, observarse no era solo una herramienta, era el centro de todo. Decía, el observador es lo observado. ¿Qué significa esto? Que cuando te observas con juicio, con deseo de cambiar, con etiquetas, no estás viendo la realidad. Estás proyectando tu historia sobre ella. Para Krishnamurti, la verdadera autoobservación ocurre cuando no hay interferencia. Cuando mirás un pensamiento sin decir esto está mal. Cuando sentís miedo y no intentás borrarlo ni transformarlo, sino simplemente lo dejás estar y lo observás, sin huir, sin controlar, sin elegir. Solo estar, presente, consciente, silencioso. Y es en ese silencio, decía, donde ocurre algo milagroso. El pensamiento se disuelve, la emoción se transforma, no porque la manipules, sino porque la ves tal cual es, y se agota en su propia transparencia. Este tipo de observación no es cómoda, no te da respuestas rápidas, no te tranquiliza, te expone, pero también te libera, porque cuando ves el miedo sin huir de él, ya no te controla. Cuando ves tu necesidad de agradar, empezás a decidir con más libertad. Cuando ver tu ego jugar su teatro, podés bajarte del escenario. Y ahí empieza algo nuevo. No una versión mejorada de vos, sino una versión más real. Gurdjieff llamaba a esto el inicio del recuerdo de sí. Un estado en el que te das cuenta de que estás presente, de que hay un algo que ve todo lo demás, y que ese algo no es uno de tus yoes. No es una emoción, no es un pensamiento. Es el principio de tu conciencia despierta. Krishnamurti, por su parte, evitaba nombrarlo. Decía que cualquier palabra lo corrompía. Pero hablaba de una inteligencia que surge cuando cesa el pensamiento condicionado. Una inteligencia que no viene de acumular saber, sino de mirar con totalidad. Fíjate cómo, otra vez, estos dos gigantes se cruzan. Uno desde la práctica estructurada, el otro desde la meditación sin método. Pero ambos te invitan a hacer lo mismo, mirarte, no como quien juzga, no como quien quiere mejorarse, sino como quien se encuentra con su reflejo más honesto y lo sostiene. Ese momento, por breve que sea, es el inicio de algo enorme. Es el instante en que dejás de ser una máquina y empezás a ser testigo. Y desde ahí, todo puede cambiar. Liberarte no es subir una escalera. No hay peldaños, no hay mapas, no hay premio al final. Liberarte es, antes que nada, soltar. Soltar lo que creías que eras. Soltar lo que otros te dijeron que debías ser. Soltar incluso esa idea de libertad que fabricaste para seguir controlándolo todo. Y eso duele. Porque el condicionamiento no es solo externo, no son solo tus padres, la escuela o la cultura. Es lo que vos hiciste con eso. Es la identidad que construiste para sobrevivir. Es el personaje que aprendiste a representar para ser amado, aprobado, aceptado. Gurdjieff lo sabía, y lo decía sin anestesia.
El hombre es una máquina. ¿Una máquina de qué? De repetir, de reaccionar, de pensar como le enseñaron, de amar como le dijeron, de sufrir como aprendió a hacerlo. Para él, el condicionamiento no era solo psicológico, era físico, emocional, energético. Una red de automatismos que te mantiene dormido incluso cuando crees estar despierto. Por eso, su método no era cómodo, no era para todos. Exigía disciplina, observación constante, trabajo grupal y, sobre todo, sacrificio. ¿Sacrificio de qué? Del confort, del drama personal, de ese orgullo oculto de decir «yo soy así». Porque mientras no renuncies a eso, no hay transformación. Gurdjieff hablaba de la necesidad de choques conscientes, momentos de fricción interna que te obligan a despertar, donde ya no podés seguir como antes, donde algo se quiebra. Y si no los buscás, decía, la vida se encargará de dártelos, pero no para castigarte, sino para sacudirte. Krishnamurti, por su parte, planteaba el descondicionamiento como una revolución silenciosa, una que ocurre no por esfuerzo, sino por visión directa. Para él, no hay que luchar contra el condicionamiento. Eso solo genera conflicto, más división, más ego. Lo que hay que hacer es verlo, ver cómo aparece, ver cómo actúa, y en esa visión pura se disuelve. Él decía, el ver es la acción. No necesitas pasos, no necesitas autoridad, no necesitas método. Solo necesitas una mente quieta, libre de juicio, libre de deseo de cambiar, libre incluso de la idea de progreso. Y cuando esa mente mira, el condicionamiento pierde fuerza. No porque lo destruyas, sino porque dejas de alimentarlo. En este punto, muchos se frustran, porque el ego quiere hacer, quiere lograr, quiere tachar tareas. Pero el descondicionamiento no es una meta, es un proceso vivo, es un morir constante, una caída libre sin red. Y ahí, en ese vacío, es donde empieza la verdadera libertad. No una libertad que puedas explicar, ni mostrar, ni comparar, sino una libertad que se siente, que se manifiesta en tu forma de mirar, de hablar, de estar con otros sin querer controlarlos. Gurdjieff decía que llegar a ese punto es construir un centro de gravedad permanente, un eje interior que no depende de las circunstancias, ni del elogio, ni del rechazo. Krishnamurti hablaba de una libertad sin motivo, una libertad que no es para algo, que no se persigue, que simplemente es. Ambos, con estilos distintos, coincidían en algo esencial. No podés liberarte si no sabés que estás atrapado. Y no podés ver tu prisión si no estás dispuesto a mirar, aunque duela. Entonces, ¿cuál es tu prisión? ¿El miedo al que dirán? ¿La necesidad de tener razón? ¿El apego al pasado? ¿La imagen de éxito que te vendieron? Nombrarla es el primer paso, pero no alcanza. Hay que verla actuar, en tiempo real, mientras te mueve, mientras te justifica, mientras te hace repetir el mismo patrón una y otra vez. Y cuando la veas, no huyas, no tapes, no corras a cambiarla. Solo quédate ahí, observando, con el corazón abierto, y con la certeza de que aunque estés lleno de condicionamientos, también estás lleno de potencial. Potencial para soltar. Cuando todo se derrumba, cuando los dogmas ya no sostienen, cuando los maestros se caen del pedestal, queda un abismo, un silencio seco, una especie de vértigo, una pregunta que te atraviesa como una ráfaga. ¿Y ahora qué? ¿A quién sigo? ¿Quién me guía? ¿Dónde está el mapa para no perderme? Gurdjieff, en su crudeza, te diría, vos no podés solo, y lo argumentaría con una precisión implacable. Diría que tus mecanismos son tan profundos, tu identificación con ellos tan sutil, que sin fricción externa, sin choque, sin un grupo que refleje tus automatismos, no hay posibilidad real de despertar. Para él, el camino es arduo, y aunque es individual, no es solitario. El grupo, la escuela, el maestro, son espejos necesarios.
no para que te den respuestas, sino para que te confronten con tus mentiras más íntimas, esas que construiste con tanto esmero, esas que ya ni sabés que son mentiras. Gurdjieff no te da consuelo, te da un martillo, para que rompas la estructura, para que construyas desde los escombros algo más verdadero. Pero solo el martillo pesa demasiado. Krishnamurti, en cambio, te mira a los ojos y te dice, con una voz suave pero cortante, «No sigas a nadie, ni siquiera a mí». Para él, la sola idea de guía ya es una trampa, porque implica jerarquía, implica dependencia, implica que hay alguien que sabe más que vos sobre tu vida interior. Y eso, decía, es el origen de todos los conflictos, porque apenas crees que otro tiene la verdad, dejas de mirar por tus propios ojos. Krishnamurti proponía una revolución sin banderas, un despertar sin método, sin gurú, sin pasos, solo vos y tu capacidad de observar, de estar presente, de mirar el miedo, la ambición, la angustia, sin huir. Pero esa libertad también es una condena, porque implica absoluta responsabilidad. Ya no podés culpar a nadie, ni a tu infancia, ni a tu pareja, ni al sistema, ni al maestro. Si algo no cambia, es porque vos no estás dispuesto a verlo. Esa es la vara que Krishnamurti te pone delante, y es altísima. Entonces volvemos a la pregunta, ¿se puede despertar sin guía? Tal vez la respuesta no sea sí o no. Tal vez haya momentos, fases, tramos del camino. En algunos necesitas la guía, la estructura, el espejo del otro. En otros, esa misma guía se convierte en una prisión, y tenés que romperla, para seguir solo, confiando en tu mirada, en tu silencio, en tu propia capacidad de ver. Y quizás ahí, entre esas dos fuerzas, la necesidad y el desapego, se esconde la libertad verdadera. No es la libertad del que hace lo que quiere, ni la del que no necesita a nadie. Es la libertad del que elige con conciencia, del que sabe cuándo aceptar una mano y cuándo soltarla, del que puede mirar al maestro a los ojos y agradecerle profundamente mientras se aleja caminando solo, sin odio, sin rebeldía, sin miedo. ¿Se puede despertar sin guía? Tal vez la verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a asumir que al final nadie puede despertar por vos? Ni Gurdjieff, ni Krishnamurti, ni yo, ni nadie. Y si eso te incomoda, si te da vértigo, estás más cerca del despertar de lo que crees. Libertad. Una palabra brillante, pulida por la filosofía, manoseada por la política, vendida por el marketing. Pero, ¿sabés realmente qué significa ser libre? No hablamos de hacer lo que quieras, ni de tener 1000 opciones, ni siquiera de no tener jefes ni horarios. Hablamos de otra cosa, de algo más crudo, más íntimo, más difícil. Ser quien realmente sos, sin máscaras, sin necesidad de aprobación, sin adaptarte al molde que te dieron. Gurdjieff decía que el ser humano no es libre, no porque haya alguien que lo controle desde afuera, sino porque está poseído por sus múltiples yoes. Creés que decidís, pero cada impulso que tenés viene de una parte diferente y contradictoria de vos. Un yo que quiere trabajar duro, un yo que quiere dormir, un yo que quiere ser admirado, un yo que quiere desaparecer. Gurdjieff afirmaba que la verdadera libertad solo aparece cuando esos yoes dejan de gobernarte, cuando los ves actuar y dejas de identificarte con ellos. Y entonces, en ese espacio interno que se abre, empezás a elegir desde otro lugar, desde algo más silencioso, más firme, más real. Eso que Gurdjieff llamaba el centro de gravedad permanente. Pero para llegar ahí, tenés que pasar por un fuego, el fuego de la autenticidad. Porque no hay libertad si seguís mintiéndote, si vivís según lo que otros esperan, si te vestís, hablás, actuás o pensás para encajar. Krishnamurti también hablaba de esto. A su manera, lo decía así. La libertad no es seguir tus deseos, es ver cómo nacen y no ser esclavo de ellos. Para él, la autenticidad no es defender tu personalidad, no es decir yo soy así y aferrarte a eso. Es más bien una comprensión viva de lo que sos momento a momento, sin necesidad de definirte, sin poner etiquetas.
porque en el instante en que te definís, te encerrás. Y eso, decía Krishnamurti, es el inicio del sufrimiento. Entonces, ¿cómo encontrar esa libertad auténtica? No se compra, no se estudia, no se consigue con esfuerzo. Se descubre cuando dejas de mentirte, cuando te atreves a mirarte sin excusas, cuando, en vez de actuar para ser amado, hablas desde tu verdad, aunque tiemble la voz. Gurdjieff proponía ejercicios brutales para esto, pedirle a sus alumnos que hicieran tareas humillantes, que observaran sus reacciones, que enfrentaran el juicio de otros sin defenderse. ¿Por qué? Porque solo cuando dejas de buscar aprobación aparece lo auténtico. Krishnamurti, en cambio, no usaba métodos. Su enfoque era más radical: ver la falsedad y soltarla en ese mismo instante. Para él, la libertad no era un objetivo, sino un estado que surge cuando el miedo desaparece, y el miedo desaparece cuando dejas de sostener la imagen de lo que debería ser. En otras palabras, cuando te animás a no gustar. Ahí empieza la autenticidad, ahí empieza la libertad. No es fácil, no es cómodo, pero es real. Y lo real libera. Ahora ya lo sabes. Gurdjieff no vino a hacerte sentir cómodo, ni a darte frases para compartir en redes. Vino a ponerte un espejo áspero frente al alma. Un espejo que no endulza, que no decora, que no oculta. Un espejo que te dice: así es como vivís, dormido, fragmentado, reaccionando, obedeciendo sin darte cuenta. Pero también te dice: podés despertar. Ese despertar no es mágico, no tiene fuegos artificiales. Nadie te aplaude cuando ocurre. No hay trofeo, ni diploma, ni iluminación instantánea. Solo hay algo mucho más importante: una mirada que cambia, una voz interior que se afina, una certeza nueva. Estoy aquí, presente, viendo. Krishnamurti, por su parte, te susurra al oído algo todavía más radical. No necesitas guía, solo necesitas ver, sin interferencias. Y ese ver es el principio de la libertad. No la que se grita, sino la que se siente en los gestos más simples. En cómo respondés cuando te critican, en cómo hablas cuando nadie escucha, en lo que haces cuando nadie te mira. Porque ahí, en ese espacio invisible, donde no hay espectadores, ni likes, ni aplausos, sos verdaderamente libre. La pregunta ahora no es si crees en Gurdjieff o en Krishnamurti. La pregunta es otra, es más directa, más íntima, más incómoda. ¿Estás dispuesto a dejar de vivir según lo que se espera de vos? ¿Te animás a atravesar la incomodidad de ser auténtico? ¿A vivir sin certezas? ¿A ser libre aunque nadie te entienda? Si sentís aunque sea un sí tímido dentro tuyo, entonces este video sembró algo. Algo pequeño, pero real. Y si eso te resonó, si sentiste que este viaje te sacudió, te cuestionó o te iluminó aunque sea un poco, te invito a que nos ayudes a llegar a más personas. Deja tu like, tu comentario sincero y suscríbete para que podamos seguir creando este tipo de contenido, que no busca venderte felicidad, sino devolverte el poder de mirar hacia adentro. Gracias por estar acá, gracias por mirar sin anestesia y sobre todo, gracias por atreverte a despertar.